Hola, bendiciones, queridos amigos, queridos seguidores, queridos hermanos en la fe. Estamos iniciando otra oración poderosa, otra meditación poderosa que yo sé que va a penetrar en nuestros corazones, donde el Señor irá sanando. Les invito de todo corazón a buscar esas cosas que le hacen sentir bien en la oración, quizás su tacita de café. Yo siempre disfruto de un cafecito con Jesús cuando tengo que hacer mi oración, cuando tengo que poner todas mis intenciones al pie de la cruz, buscar un lugar cómodo y ordenado en la casa para poder sentarse, poder disfrutar en silencio, en soledad. Y entonces empezar esta oración, esta meditación, que vamos a hacerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy lo que vamos a hacer es asociarnos profundamente a la pasión de Cristo, porque como dice la palabra, por sus llagas hemos sido sanados, de manera que uniéndonos a su pasión, todos quienes sufrimos, podemos unir nuestros sufrimientos a los de Jesucristo durante su pasión y así solamente nuestros dolores pueden tener sentido. Vamos a despojarnos de todo lo que en este momento nos inquieta, renunciar a cualquier situación negativa en la que estemos en este momento, cualquier situación de pecado, haciendo si podemos el compromiso de confesarnos lo antes posible, como nos pide el Señor en su palabra. Y ponemos todo esto al pie del Señor. Vamos a invocar al Espíritu Santo, decimos juntos: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, en mi hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven, Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, quítame todo lo que me separa de ti. Dame todo lo que me lleva a ti. Mi Señor y mi Dios, vacíame de mí y lléname de ti. Padre, sabiendo la importancia de tu Espíritu Santo, ese poder, ese amor entre tú y Jesús, hoy me despojo de todo obstáculo y te pido que sigas derramando en mí y lo hagas ahora. Si no he sido consciente de haberte recibido antes, lo hagas ahora de una vez y para siempre. Derrama en mí el don del Espíritu Santo. Me dispongo a recibirte, Espíritu Santo, y te acepto, Jesús, nuevamente o por primera vez como mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias por esta paz tan grande que el mundo no me ha dado y el mundo no me la puede quitar. Gracias por tus frutos, que son el amor, el gozo, la paz,
la paciencia, la bondad, la amabilidad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. María, nueva Eva, así como Eva fue madre de los vivientes, María es la nueva Eva, la nueva madre de los vivientes creyentes en Cristo, que ha desatado con su obediencia el nudo de la desobediencia que Eva había hecho. Modelo de mujer, modelo de madre, modelo de creyente, madre del Señor, madre de Jesús, madre nuestra, ruega por nosotros. Y ahora vamos a hacer una oración cubriéndonos con la sangre de Cristo. Invocamos a San Miguel Arcángel y le decimos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del maligno. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, San Miguel Arcángel, te pedimos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Ahora sí, vamos a disponernos a meditar y luego llegar a la contemplación, y lo vamos a hacer en función del libro Protagonistas de la Pasión de Cristo, del padre Antonio Rivero, quien nos dice que la Pasión de Cristo hay que leerla en directo, en vivo y como protagonistas. Nadie puede pasar por estas impresionantes páginas y quedar igual. Todos estamos reflejados en algunos de los personajes de la Pasión de Cristo. ¿Acaso no hemos tenido algún gesto hermoso con nuestro hermano, ese Cristo viviente, como lo hizo la Verónica con Cristo? ¿No hemos ayudado nunca a alguien a llevar la cruz como el Cirineo con Jesús? ¿No nos hemos comportado como Pedro, que le niega, o como Judas, que le traiciona, o como los demás que lo abandonan? ¿O como esos soldados que lo azotan cruelmente? ¿No nos recuerdan ellos en qué ocasión hemos sido así con nuestro prójimo? Sin duda alguna que muchas veces podemos compararnos con San Juan Evangelista, fieles a Cristo hasta la cruz, o como María, la tierna madre que fue un sostén en esos momentos para su Hijo amado. Pilato hemos sido tantas veces al lavarnos las manos cobardemente y no defender a Cristo ante los demás. Y también Anás y Caifás, hombres prepotentes y soberbios que por envidia condenan a Cristo. Y nosotros por envidia nos deshicimos de ese que nos caía mal. En la pasión de Cristo nos vemos reflejados un poco todos los hombres de ayer, de hoy y de siempre. La pasión la vive Cristo por nosotros, a causa de nosotros y en lugar de nosotros. Ojalá que al repasar estos personajes sintamos una profunda pena y dolor inmenso por haber ofendido a Cristo, y sobre todo un deseo profundo y sincero de acercarnos a Él, pedirle perdón y aceptar de nuevo su amistad para nuestra sanación emocional, física y espiritual. Cristo, perdónanos. Cristo, acéptanos de nuevo como amigos. Aquí nos tienes, Cristo. Vamos entonces a contemplar ahora al Padre. Es uno de los protagonistas de la pasión, nuestro Padre Celestial, el Padre de Jesús.
Vamos a ir escuchando con atención, pidiendo que en cada palabra, en cada párrafo, Dios vaya sanando nuestra alma, vaya sanando nuestro cuerpo, vaya perdonándonos y haciéndonos ser capaces de perdonar a los demás. Reflexionemos acerca del Padre Celestial. ¿Dónde estaba el Padre durante la pasión de su Hijo querido, de su Hijo predilecto Jesús? ¿Lo dejó a su suerte, solo, abandonado? Hay una frase de San Pablo muy dura. Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, referida a Cristo, el Cordero inmolado e inmaculado. Y allí estaba Cristo, su Hijo, sufriendo y gritando: Abba, papacito, todo te es posible, aparta de mí este cáliz. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 36. Oh, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Evangelio de según San Mateo, capítulo 27, versículos 46. En el momento de la agonía, Cristo está solo, solo en la noche, solo en medio de los hombres, solo ante Dios, y puede mostrar su vergüenza, su debilidad. ¿Cuántas veces nos hemos nosotros sentido así? Al cabo es hombre también, hombre de carne y sangre, hombre que respira y se mueve y sabe que su muerte está próxima. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido miedo a la muerte? Pedimos al Señor en este momento una sanación de ese miedo a la muerte, que es el miedo principal que está por debajo de todo trastorno mental, de todo temor, ansiedad que podamos tener. Jesús es hombre de carne y sangre, que respira y sabe que su muerte está próxima, que se va a parar la máquina de su cuerpo, que su carne será traspasada, que correrá su sangre por la tierra. Y dice: aparta, Señor, de mí este cáliz. Esa es la segunda tentación. Según la palabra del evangelista, después de que Satanás fue derrotado en el desierto, se retiró de Jesús por algún tiempo. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 13. Ahora, en este nuevo desierto, en esta tiniebla en que Jesús está solo, espantosamente solo, más solo que en el desierto, donde las bestias feroces le servían, y ahora por el contrario, las fieras doctas y disfrazadas le están cerca, pero para despedazarlo. En este desierto consternado y nocturno, Satanás vuelve a acechar a su enemigo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos sido tentados en tiempos de prueba, en tiempos en que nos sentimos solos, en tiempos en que no vemos ninguna salida? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sintió acaso Jesús que su misión había fracasado? ¿Pensó que moría como un hijo abandonado por su padre? Tomadas al pie de la letra, tales palabras podrían hacernos creer que Jesús murió en la desesperación, pero no fue así. Jesús, al pronunciar esa frase, en realidad estaba rezando un salmo que bien conocían los judíos de la época. Si buscamos en nuestra Biblia, veremos que el Salmo 22 empieza precisamente así: Dios mío,
¿Por qué me has abandonado? Y continúa, a pesar de mis súplicas, mi oración no te llega. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. ¿Por qué Jesús pronunció un salmo tan amargo y desalentador en el momento de morir? Más bien, es lo contrario, queridos hermanos. El Salmo 22, titulado Oración de un justo que sufre, es uno de los salmos más esperanzadores de toda la Biblia. La primera parte describe los sufrimientos por los que atraviesa un hombre inocente. Esto es del versículo 2 al versículo 23. Pero la segunda parte, del versículo 24 al versículo 32, es un magnífico acto de confianza en que Dios lo librará de todas esas angustias. El final dice así: Fieles del Señor, alábenlo, porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó. Los desvalidos comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. No pierdan nunca el ánimo. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba, ante él se inclinarán los que bajan al polvo. A mí me dará vida, mi descendencia le servirá y hablará del Señor. A la generación venidera le anunciará su rectitud, al pueblo que ha de nacer lo que él hizo. Entonces, ¿por qué los evangelistas citan las primeras palabras y no las últimas, que son las esperanzadoras? Pues porque para la mentalidad judía, citar el comienzo de un salmo equivale a citar el salmo entero. Por lo tanto, al poner las palabras iniciales, los escritores dan a entender que Jesús recitó todo el salmo. Así también lo entendió el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 11 al 13, cuando al hablar de la pasión del Señor dice que Jesús en la cruz rezó el final del Salmo 22 y no las palabras dolorosas del comienzo, que son las que traen los evangelistas. De nuevo, la pregunta: nosotros tantas veces nos hemos sentido abandonados por nuestro Padre. ¿Acaso Jesús mismo se sintió abandonado por el Padre? ¿Dudaría en aquel momento de su máximo dolor? ¿Murió Jesús en la desesperación? Por supuesto que no. Todo lo contrario. El Padre siempre lo acompañó. Jesús no dudó y no murió en la desesperación. Lo que hace Jesús es rezar ese Salmo 22. Al leer el Salmo y recordar a Jesús en la cruz, sentimos un nudo en la garganta o quizás hasta ruede una lágrima. Son claros en este salmo los padecimientos y en especial la persecución que sufrió el pueblo judío, pero también aparece su fe en Dios. En la primera parte vemos el silencio del Padre, el sufrimiento, la oscuridad, la desesperación. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por estos sentimientos psicológicos de sufrimiento, de oscuridad, de desesperación, de falta de confianza? Pero al final encontramos el refugio, la confianza, el amor del Padre. Desde comienzos del cristianismo, la tradición ha aplicado este salmo al mismo Jesús, pues es imposible no notar las similitudes generales con el acecho de sus enemigos, la humillación, el sufrimiento. Algunos aspectos son más puntuales, como el paladar seco, los huesos dislocados, las burlas, el polvo de muerte, y en especial mención lleva el reparto de sus vestiduras y el sorteo de su túnica. Jesús padeció el silencio del Padre, como todos nosotros,
tantas veces. Nunca dudó, sin embargo, de su compañía. Él cargaba la certeza de que el Padre es fiel y no falla. De la misma manera, aquel que se dice cristiano o simplemente hombre debe tener esa certeza, incluso en el silencio del Padre, en el desierto espiritual o la prueba más dolorosa. Por eso, porque Jesús no se sintió abandonado de su Padre, pudo decir como últimas palabras: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Lucas 23, 45. ¿Por qué? Podemos imaginarnos el Calvario como un lugar trágico, no solo por la multitud insolente pronunciando gritos, blasfemias y burlas. Esta situación ya había terminado. Las tinieblas habían hecho desfilar a los burladores y hay silencio en el Calvario por espacio de 3 horas. Sin embargo, continúa siendo aquel un lugar terrible. Pues permítanme contestar las preguntas con otras preguntas. ¿Quién había movido aquellos labios escarnecedores? ¿Quién había levantado aquel enojo insolente? ¿Quién había inspirado las blasfemias? El enemigo de Dios y de los hombres había puesto en juego todos sus recursos espirituales para dar lugar a aquella victoria contra el Hijo de Dios encarnado. Aquella victoria que fue su mayor derrota. El diablo y sus huestes, que parecen haberse manifestado de un modo especial en Palestina durante el ministerio público de Cristo, habían llegado al colmo de su actividad y al pináculo de su culpa en la tragedia del Calvario. Ahora bien, el Redentor, hecho hombre, reducido a la condición de hombre por su voluntaria kenosis, que significa vaciamiento, abajamiento. Esta es la palabra utilizada en la Biblia, en griego. Va a entrar en el mundo espiritual, va a subir al cielo, pasando a través del infierno, en el mismo Calvario y probablemente un poco más tarde de un modo literal, si hemos de interpretar textualmente a Pedro, capítulo 3, versículo 19. Cristo no teme aquella parte espiritual de su tragedia, no teme más que una cosa: estar separado de Dios. Ahora se muestra tranquilo y confiado. Aunque andar en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Salmo 23, versículo 4. Si esto podía decir un pobre pecador, el salmista David, mucho más el Salvador perfecto. Por esto le oímos exclamar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquel que nos habló del mendigo Lázaro como llevado por los ángeles cuando dio su último respiro, no dejaría de tener una corte de seres celestiales cuando, cumplida su misión y obra redentora sobre la tierra, se disponía a entrar por las puertas eternas, aquellas puertas de las cuales leemos en el Salmo 24 y en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 12 al 13. No quiso tenerla en Getsemaní, Mateo capítulo 26, versículo 54. Pero ahora la protección del Padre no sería ningún impedimento a su obra redentora ya consumada. Cuán alentados deberían quedar sus fieles amigos que no le abandonaron ni aún en aquellas horas de creciente oscuridad. Sabían que si ellos no podían ya apenas verle, y mucho menos ayudarle, los cielos estaban espiritualmente abiertos para protegerle y llevarle en triunfo a la región celestial.
La experiencia del Salvador como hombre ha de ser la nuestra también de un modo inevitable. Todos, absolutamente todos, vamos a pasar en vida por este sombrío valle. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sabemos, pero ha de venir dentro de pocos años. Podremos dirigirnos entonces a Dios del mismo modo que nuestro Salvador lo hizo. Si Él es nuestro Padre, podremos. La gran cuestión para nosotros es: ¿qué tengo que hacer para que lo sea? Tenemos la respuesta en San Juan capítulo 1 versículo 12 y la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 5. La muerte redentora de Cristo es la garantía de que podremos terminar nuestros días con la misma confianza que Él, si le hemos aceptado como nuestro Salvador y Señor. Solamente entonces podremos decir con gozo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Llévalo como quieras y donde quieras, por este universo misterioso, insondable, invisible, donde hay enemigos poderosos, no sujetos aún, pero en el cual tú reinas, porque eres el Creador y el Señor Todopoderoso. ¿Podremos decir esto cuando la hora llegue? ¿Podremos enfrentarnos con una realidad tan misteriosa y desconocida sin temor alguno? ¿Podremos? Sí, aunque no seamos como Él era, su unigénito, podremos como hijos adoptivos. Vean cómo Esteban, que no era más que un creyente como nosotros, pudo imitarle en dos de sus palabras en la cruz. Sigamos su ejemplo y se cumplirá en nosotros, como se cumplió en San Esteban, la promesa de Cristo. No se turbe vuestro corazón, voy a prepararles un lugar, y a aquel lugar iremos por su gracia, para verle y estar con él muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1 versículo 23, por siglos y siglos. Amén. Finalizó aquí, habiendo tomado textualmente el primer capítulo de Protagonistas de la Pasión del padre Antonio Rivero, un amigo de la familia, legionario de Cristo. Lo he hecho con su permiso, porque sé que es algo que nos puede adentrar profundamente en este misterio de la pasión. Pidamos ahora, luego de haber contemplado todo esto, una sanación profunda en nosotros y en nuestros seres queridos del temor a la muerte, del temor a lo desconocido, del temor a la incertidumbre, del temor por pasar por la agonía en algún momento, sabiendo que así como el Padre estuvo ahí, aunque Jesús debió pasar por momentos de silencio, el Padre estará con nosotros y no debemos perder la fe cuando nos toque el momento de pasar por esa noche oscura de nuestra alma. Y si en este momento estás pasando por esa noche oscura, entrégale toda esa oscuridad al Señor para que, atravesando su pasión, puedas resucitar, llegando a la plenitud de su amor, de su gozo, de su paz, de su luz. Gracias, gracias Señor Jesús por estos momentos en que hemos meditado tu pasión. Y ahora, para entrar en contemplación, les invito, hermanos, a respirar profundamente, aquietar nuestra respiración y en ese respirar, retener el aire, soltar, ir inspirando la palabra Jesús, Je, y al soltar sus. Je,
Y solo así, con nuestra oración personal y participando en nuestra iglesia de la liturgia divina, vamos a ir siendo sanados y vamos a ir siendo cada vez más como Jesús quiere vernos, recuperando esa Cristo estima, esa dignidad de hijos de Dios, que el mundo, que el pecado, que los demás, que nuestro enemigo, que es el enemigo de Jesús, nos han robado. Que Dios les bendiga abundantemente. Amén.